Se terminó marzo y el mercado le sacó la careta a los optimistas. Tuvimos 3 ruedas de volatilidad extrema donde el contado con liqui perforó los 1500, el riesgo país se instaló en zona de pánico y la licuación de los pesos se aceleró. En el informe semanal de hoy vamos a desglosar por qué ese rebote del 12% en los bancos es maquillaje de cierre de trimestre y qué sectores están avisando que abril va a morder el capital de los que se queden quietos. Hola, bienvenidos a Vértice Económico. Hoy, como todos los domingos, venimos a actualizarte con un análisis sobre lo sucedido durante la semana pasada. El domingo pasado trazamos 3 frentes de batalla. Veamos la realidad de los números. Riesgo país. Dijimos que los 600 puntos eran el límite. El lunes tocamos 637, destruyendo las paridades. Cerramos el miércoles en 612, todavía en zona de terapia intensiva. Avisé dólar contado con liqui a 1500. El martes tocó los 1502. Tal como proyectamos, la brecha del 7% es el nuevo piso de un mercado que busca salida. En cobertura, el salto en los instrumentos SER y duales confirmó que protegerse ya no es una opción, es una necesidad de supervivencia. El martes 31 de marzo, el contado con liqui perforó la barrera de los 1502, cerrando finalmente en la zona de 1489. Que el MEP haya saltado un 2% en una sola tarde no es una anécdota, es una tendencia. La brecha externa con el mayorista se clavó en el 6,8%. El que esperaba el dólar a 1350 para entrar, hoy está pagando el peaje. En este mercado, la brecha no pide permiso ni te avisa cuando va a saltar. Simplemente la indecisión factura. El piso de los financieros ya se desplazó y el que sigue esperando una oferta que ya expiró está operando con el diario de hace un mes. El profe en sus videos educativos informó los momentos de cada mes para hacer una buena compra de divisas. Miremos la foto del Banco Central. El miércoles 1 de abril, las reservas brutas saltaron a 44.427 millones de dólares. Pero atención, ese salto de 2.400 millones es puro maquillaje contable y técnico por el cambio de trimestre. Son ajustes de encajes bancarios y pases. No entró plata genuina de exportación. Mientras tanto, las tasas siguen en caída libre. La Tamar bajó al 26,1% y la Badlar al 24,8%. Festejar el salto de reservas del miércoles es como alegrarse por un error contable a tu favor. Tarde o temprano, la realidad te lo va a debitar. Hoy deberíamos seguir acumulando reservas y con una expectativa sumamente positiva a 48.000 millones brutas. Por otro lado, con tasas reales que son una donación voluntaria al central, quedarte en pesos sin estrategia es beneficencia pública para que el Estado licúe sus deudas con tu propio patrimonio. El Merval hoy es una ilusión óptica y hay que saber leer la letra chica de cada sector para no quedar atrapado en el lugar equivocado. Tuvimos 3 ruedas de rotación violenta que nos muestran lo mejor y lo peor del equity local. El sector financiero fue el termómetro del miedo. El martes vimos un rebote técnico impresionante con Superviel plus 112%, Francés plus 111% y Macro plus 109,8%. Fue una recomposición agresiva tras el castigo en Wall Street, aprovechando la compresión momentánea del riesgo país, aunque fue pura cosmética institucional para cerrar el trimestre con una foto mejor. El miércoles los bancos ya se quedaron sin nafta, Galicia cerró neutro y el resto apenas acompañó. Mientras el riesgo país no perfore los 600 puntos de forma genuina, los bancos no son inversión, son una timba de volatilidad extrema. Si el spread soberano no baja, los bancos son los primeros en devolver la ganancia. El sector industrial fue en renta variable un refugio de valor real. Los fierros salieron al rescate y fueron las estrellas de la semana. Aluar, pal 78,9% el lunes, pal 65,9% el miércoles, y Ternium, pal 3,1%, se comportaron como el único seguro real contra la brecha cambiaria. El inversor profesional salió del banco y se metió en aluminio y acero para blindar el capital. Loma Negra, pal 2,2%, y el resto del sector dependen de una recuperación de la actividad interna que todavía es selectiva. El sector
industrial te protege de la devaluación, pero el techo lo pone la recesión. No compres fierros pensando en crecimiento inmediato, cómpralos para no desaparecer con el peso. En energía y utilities, semana de fundamentos contra regulación, YPF voló un 5,4% gracias a los fallos judiciales internacionales. Es el único papel que hoy opera por fundamentos propios y no solo por el clima local y quizás ya está en el techo. CEPU, plus 8,8% y Pampa siguen firmes porque el mercado descuenta que el ajuste de tarifas de abril va directo a sus balances. El miércoles vimos correcciones en TGN 2,6% y Metrogas 3,8%. Esto nos avisa que el mercado ya priceó gran parte del aumento de tarifas y ahora empieza a dudar de la capacidad de pago de los usuarios. El sector energético está haciendo el trabajo sucio del índice, pero cuidado con las tomas de ganancias después del primer aumento de abril. En real estate y telecomunicaciones, IRSA, plus 4,4%, se despertó el miércoles como una alternativa de valor en ladrillos ante la volatilidad. Es un sector que suele ir con retraso, y ahí puede haber una oportunidad si los dólares financieros se estabilizan, pero ojo, la liquidez es mucho menor. Telecom, 0,4%, ya mostró señales de fatiga. Son sectores para mirar de reojo mientras el flujo grande se pelea entre bancos y energía. Festejar una suba del Merval en pesos mientras los bancos sangran en dólares y el sector industrial solo te sirve para empatarle a la brecha, es riesgo alto para inversores que recién empiezan. Hoy el mercado está fracturado. Tenés el sector financiero operando por miedo y el industrial operando por protección. El que compra bancos hoy está apostando a que el riesgo país se rinda. El que compra Aluar está apostando a que el dólar no tiene techo. En este esquema, si no estás posicionado en empresas con balance real y capacidad exportadora, solo estás timbeando contra la licuación. El mercado ya te mostró las cartas. El que no sabe leer la rotación sectorial termina pagándole la salida a los que sí saben lo que valen sus activos. Si hablamos de riesgo país, en el ENVI tuvimos una montaña rusa que nos llevó de 633 a 583 puntos básicos, para terminar rebotando fuerte el miércoles en los 612 pb. El riesgo país en 612 puntos es la alarma de incendio que muchos prefieren mutear para no arruinar el clima de fiesta. Hasta que no perforemos los 550 con dólares de verdad entrando al central, cualquier optimismo es una finta. En finanzas, lo que no convence termina corrigiendo por precio. Esta semana, la renta fija nos dio una clase magistral de cómo el riesgo país sigue siendo el dueño de la pelota, el castigo de los globales, ley Nueva York. Arrancamos la semana con un golpe seco. El lunes, mientras el riesgo país escalaba a los 637 pb, los globales sufrieron la mayor presión. El GD41 cayó un 0,7% y el GD35 un 0,6%. ¿Cuál es la lectura? Wall Street no compra el optimismo local a ciegas. Los inversores externos están desarmando posiciones en el tramo medio y largo, castigando la duration ante la falta de señales claras de acumulación de reservas genuinas. El rebote del miércoles fue apenas un suspiro técnico, con el GD46 subiendo un tímido 0,1%. No hay entrada de flujo fuerte, hay cautela extrema. Por otra parte tenemos la resistencia de los bonares, ley local. En la vereda de enfrente, los bonares mostraron una cara mucho más resiliente. El lunes, el AO27 subió un 0,6% mientras el resto de la curva sangraba. El martes, el AL35 saltó un 1,5% y el AE38 un 1,2%. Esta divergencia entre leyes nos dice que el flujo local está siendo mucho más selectivo. Hay una demanda táctica por instrumentos de menor paridad en la ley argentina, buscando arbitrar contra los globales que quedaron caros en términos relativos, pero la verdadera noticia de la semana fue la licitación del nuevo AO28. El Tesoro salió a testear el mercado y se llevó una sorpresa. Adjudicó $150 millones a un precio de USD 942, con una tirea del 8,86%. Comparen estos números. El AO27 rinde un 5,12% y el AO28 rinde un 8,86%. Por estirar el vencimiento apenas un año, de 2027 a 2028, el mercado le exigió al gobierno un sobrecosto de casi 375 puntos básicos. La licitación del AO28 fue el detector de mentiras que el mercado no pudo ocultar. Hoy los inversores le prestan plata a esta gestión
inversión, pero todavía no firman el contrato de convivencia con el que venga después. Tener una tasa del 8,86% para saltar de 2027 a 2028 es el impuesto a la incertidumbre que paga el Tesoro. Los bonos soberanos hoy no son una inversión pasiva, son una encuesta política en tiempo real que se opera minuto a minuto. El que no entiende que el precio de los bonos hoy refleja el miedo al riesgo de reversión de 2027 está operando a ciegas. En la renta fija argentina, el que no lee la política antes que la tasa termina financiando involuntariamente el rendimiento de los que sí saben lo que vale su capital ante el riesgo futuro. En el universo de los soberanos en pesos, esta semana marcó un punto de inflexión. El mercado le soltó la mano a la tranquilidad de la tasa fija y corrió desesperado a buscar cobertura real. Pasamos de una dinámica mixta el lunes a un cierre de miércoles que fue un grito de alerta. Nadie quiere pesos desnudos frente a lo que viene en abril. En la curva SER arrancó la semana con presión. El lunes y el martes vimos un mercado que castigaba los instrumentos ajustables por inflación. El TX28 cayó un 0,5% y el DICP un 0,8%. ¿Qué pasó ahí? Hubo una toma de ganancias técnica y un desarme de posiciones de quienes necesitaban liquidez ante el salto del dólar financiero. Sin embargo, el miércoles la película cambió por completo. La curva SER metió una rueda impecable y ordenada. El TX31 saltó un 1,3% y el PARP un 1,4%. La lectura es clara. El inversor profesional ya leyó que el 2,9% de inflación es el piso, no el techo, y que con los aumentos de tarifas de abril, el SER es el único lugar donde el capital no se evapora. En tasa fija llamó la atención el comportamiento del TI30, que el lunes metió un rebote del 0,9% mientras el resto de los pesos sufría. ¿Es una señal de confianza en la tasa? No. Es simplemente una búsqueda de rendimiento en el tramo largo de la curva para aquellos que todavía necesitan cumplir con mandatos de inversión en pesos nominales. Pero atención, el miércoles ese ímpetu se enfrió a un PLAR 0,3%. La tasa fija está perdiendo la batalla contra la expectativa de precios. El miércoles fue el día del despertador para la cobertura cambiaria. El TZV26 rebotó un 0,9% y el TZV27 un 0,6%. Esto no es casualidad. El mercado empezó a dudar de la paz cambiaria y salió a buscar seguro doble. Cuando ves que el dólar linked se mueve en bloque con el SER largo, es porque el mercado está pagando por protección total contra los precios y contra la brecha. Estar en tasa fija hoy, esperando que la inflación colapse mágicamente mientras las tarifas de servicios públicos suben, es una fantasía que sale cara. El flujo hacia el SER del miércoles ya te avisó que la paciencia se terminó. En este esquema, el que no tiene cobertura es el socio silencioso que absorbe la licuación para que el Estado mantenga su esquema de tasas bajas. Festejar un 26% de TNA mientras la brecha se estira y los precios se recalientan no es invertir, es hacer beneficencia con tu patrimonio. Llegamos al último eslabón de la cadena, la liquidez de corto plazo. En una semana donde el dólar financiero amagó con los 1500, el mercado de tasas cortas mandó un mensaje contundente. El tiempo es un activo que hoy cotiza en dólares y el que no lo entiende lo paga con licuación. Durante estas tres ruedas, las cauciones operaron en un rango de entre el 19% y el 23% TNA, llegando a picos de 27% el martes por necesidades puntuales de cierre de mes. Con un MEP que te salta un 2% en una tarde, la ganancia de 30 días de caución se te evapora en un par de horas de mercado. Estar parado en caución hoy no es ahorrar, es apenas intentar que la pérdida de poder adquisitivo no sea tan estrepitosa mientras decidís hacia dónde rotar. En el mundo de las letras capitalizables, vimos la jugada más profesional de la semana. Hubo una migración masiva desde el tramo más corto hacia el tramo medio para capturar algo de tasa real, LECAPS. El miércoles, la S30O6 octubre saltó un 0,8% y la S31G6 agosto un 0,6%. El inversor ya no quiere estar líquido en el mes a mes, prefiere estirar la duration para blindarse de la caída de tasas que impone el central, BondCaps, comportamiento errático. Mientras el T15E7 subió un 0,6% el miércoles, el T30J7
2017 se hundió un 0,9%. ¿Qué nos dice esto? Que incluso dentro de los instrumentos que capitalizan, el mercado está siendo quirúrgico. No se compra cualquier tasa, se busca el vencimiento exacto donde el riesgo de tasa no te barra la ganancia. Las letras Tamar y los bonos duales funcionaron como el único bloque sólido del mediocampo. El TTD26 metió un avance del 0,8% el miércoles, moviéndose en sintonía con la cobertura cambiaria. Las letras de cobertura cambiaria D30 a 6 rebotaron un 0,8% tras la corrección del martes. Es la señal de que la liquidez de pesos cortos ya no quiere carry, quiere seguro contra la brecha. Mirar los centavos que te da la billetera virtual o la caución diaria mientras el MEP te camina un 2% en 5 horas es un error de cálculo básico que no te podés permitir. La liquidez sin cobertura hoy no es ahorro, es una invitación abierta a la licuación de tu patrimonio. Si tu estrategia de pesos cortos no tiene hoy un componente de seguro contra la brecha o ajuste por precios, no estás estacionando el capital, estás dejando que se evapore a la vista de todos mientras el mercado ya eligió su refugio en el SER y los duales. Entramos en la segunda semana de abril y el mercado ya no perdona distracciones. Estos son los 3 puntos de control que van a definir si tu cartera sobrevive al mes o se licúa en el intento. Punto 1. La validación de las reservas. Esta semana vamos a ver si el salto de 2.400 millones de dólares del miércoles pasado fue un fundamento sólido o simplemente un truco de magia contable. Si las reservas empiezan a gotear y volvemos a niveles de marzo, el CCL no va a tardar en testear de nuevo los 1.500. Observen como dato clave el volumen de liquidación del agro. Si no aparece la oferta genuina, la brecha del 7% va a ser un recuerdo lejano. Punto 2. El umbral de los 600 puntos y el muro de los lamentos. El riesgo país cerró en 612 pb justo en la cornisa. Si el lunes no vemos una compresión agresiva hacia los 580, prepárense para una corrección mayor en el Merval. Sin paridades que sostengan los bonos globales, las acciones argentinas no tienen red. El soporte a mirar en el índice es el de los 1.850 puntos en dólares. Si lo rompemos, el mercado va a buscar precios de liquidación. El último punto clave es la sentencia de la tasa fija. Abril llega con el impacto pleno del aumento de tarifas. Seguir parado en instrumentos nominales del 26% es básicamente regalarle tu poder adquisitivo al sistema. La hoja de ruta es clara. Cobertura total. Si tenés liquidez, busca el SER TX26, TX28 o TX31 para empatarle a los precios o dólar linked para cubrirte de un salto en la brecha. El tiempo de especular con la tasa fija se terminó en un marzo sin red. La primera rueda de abril nos puso las cartas sobre la mesa y no hay lugar para la duda. El mercado no es personal, pero es implacable con el que opera mirando el tablero de ayer, mientras las pizarras intentan disfrazar la realidad con asientos técnicos y ajustes de cierre de trimestre. La inflación de las tarifas y la brecha cambiaria ya están trabajando sobre tu patrimonio en tiempo real. No se trata de acertar todas las jugadas, se trata de no dejar que la licuadora te saque del juego. El que hoy busca refugio en la tasa nominal está comprando un seguro que ya venció. La verdadera defensa hoy se juega en el terreno de lo real, en el SER y en los instrumentos de cobertura. En Vértice Económico no buscamos la jugada perfecta, buscamos la jugada inteligente, esa que te permite dormir tranquilo mientras el riesgo país juega a la montaña rusa. Ajusta tu esquema, lee la letra chica de los balances. Si este informe técnico semanal te sirvió, dale like, suscríbete y compartilo con quien todavía crea que el dólar a 1.400 estaba caro. Nos vemos en el próximo reporte semanal para seguir defendiendo tu capital. Buenas inversiones.